Durante este diaporama estaremos presentando las principales características económicas, culturales, sociales, educativas, científicas y tecnológicas del imperio instaurado por Maximiliano de Hamburgo, la República restaurada y el Porfiriato. Como objetivo tenemos la principal tarea de dar a conocer todos los temas antes mencionados para poder conocer más sobre ellos. Estamos elaborando algunas diapositivas que junto con un audio interactivo resultará fácil de entender las ideas y conceptos. El proyecto político del imperio de Maximiliano de Habsburgo se basó en los siguientes principios. Una monarquía constitucional. Esto quiere decir que Maximiliano prometió que su gobierno sería una monarquía constitucional con un poder limitado por el Congreso. Este compromiso fue plasmado en el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, promulgado en 1865. También se basó en un gobierno central fuerte. Maximiliano pretendía crear un gobierno central fuerte capaz de mantener el orden y la unidad del país. Para ello, creó una serie de instituciones centralizadas como el ejército, la policía, la administración pública, etc. Y también un desarrollo económico y social. Maximiliano buscaba promover el desarrollo económico y social mexicano. Para ello promulgó la serie de leyes que estimulaban la investigación extranjera, la inmigración y la educación. El imperio de Maximiliano de Habsburgo. El segundo imperio mexicano de Maximiliano de Habsburgo buscó una monarquía constitucional similar a la de Francia, pero enfrentó fuerte oposición a republicanos y conservadores. Resultó en un breve y problemático reinado de 3 años, de 1864 a 1867. El imperio mexicano de Maximiliano duró solo 3 años, durante los cuales buscó modernizar y mejorar la economía. Enfrentó resistencia que limitó la implementación de cambios significativos. Francia respaldó al imperio mexicano para favorecer sus intereses, pero la intervención impopular provocó resistencia. La retirada francesa llevó al colapso del imperio y al retorno de México a la República. Maximiliano consolidó su poder con una alianza conservadora, pero sus políticas liberales, como la abolición de la esclavitud, generaron descontento. Gobernar con respaldo conservador y medidas progresivas causó inestabilidad en su breve reinado. La caída del imperio de Maximiliano. Una de las causas que hizo que caiga el imperio de Maximiliano era en el que el emperador decidió que no devolvería los bienes que se habían expropiado de la Iglesia tras las leyes de la Reforma. La invasión del territorio mexicano por tropas francesas, aliados con políticos y militares conservadores, que se extendieron entre 1862 y 1867, y el rechazo de los conservadores y del clero, que lo veían como un traidor, y de los liberales, que siempre lo habían considerado como un invasor. La República Restaurada. La República Restaurada en México del año 1867 al año 1876 siguió el imperio de Maximiliano, restaurando la forma republicana y consolidando reformas liberales. A pesar de sus conflictos internos, sentó las bases para la estabilidad política futura. La Constitución de 1857 fue restaurada y se consolidaron partidos políticos como el Partido Liberal Mexicano. Hubo cambios presidenciales y desafíos económicos durante esta etapa. La separación Iglesia-Estado se mantuvo, y aunque hubo inestabilidades, la República restaurada es crucial para entender la evolución política de México en el siglo XIX. Características del Porfiriato. Durante el Porfiriato, México experimentó modernización económica, concentrando riqueza y dependiendo del sector exportador. Hubo influencia cultural europea y surgimiento de una élite. Aunque la censura limitó expresiones artísticas, a pesar de estabilidad política aparente, los trabajadores se enfrentaron condiciones precarias y represión social. Se intentó modernizar la educación enfocándose en lo técnico y científico, pero la dependencia extranjera limitó el desarrollo autónomo. A pesar de la modernización económica, la desigualdad social se agudizó, generando tensiones y descontento entre las clases. Además, la estabilidad política aparente ocultó un sistema autoritario que restringía la participación ciudadana y limitaba la pluralidad de voces en la sociedad.
Instituciones creadas durante el Porfiriato. Durante el Porfiriato, en el ámbito económico se destacan el Banco Nacional de México, o Banamex, fundado en 1884 para facilitar las inversiones y el desarrollo financiero. Los ferrocarriles nacionales de México, creados en 1899, impulsaron la conectividad y el comercio al facilitar el transporte. En el ámbito social, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, establecida en 1917, mejoró la sanidad pública y brindó asistencia social. La Escuela Nacional Preparatoria, desde 1868, contribuyó a la formación de líderes y profesionales, promoviendo el desarrollo cultural y social. En ciencia y tecnología, el Observatorio Astronómico Nacional impulsó la investigación astronómica. La Escuela Nacional de Agricultura, establecida en 1854 y revitalizada, promovió avances tecnológicos en la agricultura. El control político de Porfirio Díaz. Díaz consolidó control político con fuerza militar y manipulación electoral, asegurando lealtades y limitando posiciones para mantenerse en el poder. Utilizó la política de los científicos, aliándose estratégicamente con técnicos y políticos especializados, estableciendo un sistema autoritario durante su primer mandato, 1876 a 1880. Díaz afirmó control mediante fuerza militar y elecciones manipuladas, consolidando poder. La política de los científicos fortaleció su régimen autoritario durante su primer mandato, 1876 a 1880. De esta manera, reeligiéndose siempre de manera sospechosa. Recapitulando las ideas principales expuestas, se destacaron los aspectos relevantes de las políticas públicas implementadas tanto durante el reinado de Maximiliano de Habsburgo como en el Porfiriato, centrándose en su naturaleza liberal y su contribución al desarrollo económico de México. En el transcurso de esta exposición, se han abordado diversas temáticas relacionadas con las políticas públicas implementadas en diferentes momentos de la historia de México, destacando especialmente el periodo de gobierno de Maximiliano de Habsburgo y el Porfiriato. A continuación, se resumen las ideas principales discutidas y se abordan aspectos específicos solicitados. 5 políticas públicas de carácter liberal que Maximiliano de Habsburgo implementó. Número 1. Restauración del imperio. Maximiliano buscó establecer una monarquía en México, con la intención de instaurar un gobierno más centralizado y ordenado. Como número 2 tenemos el reconocimiento de derechos individuales. Se implementaron medidas para reconocer y proteger los derechos individuales de los ciudadanos, promoviendo un enfoque más liberal en comparación con otros regímenes de la época. Como número 3 tenemos la modernización de infraestructuras. Maximiliano impulsó proyectos de modernización como la construcción de ferrocarriles y telegrafía, con el objetivo de mejorar la comunicación y la movilidad en el país. Como punto 4 podemos ver el fomento a la inversión extranjera. Se incentivó la llegada de inversionistas extranjeros para impulsar la economía y el desarrollo de ciertas industrias en México. Y como último punto de esta sección tenemos el punto 5, que es política educativa. Se implementaron medidas para fortalecer el sistema educativo, buscando mejorar la calidad y accesibilidad de la educación en el país. También por otro lado tenemos 5 políticas públicas implementadas durante el Porfiriato y que contribuyeron en el desarrollo económico del país. Como punto número 1 tenemos el fomento a la inversión extranjera. Al igual que durante el gobierno de Maximiliano, en el Porfiriato se incentivó la llegada de inversionistas extranjeros para desarrollar la industria y la infraestructura. Como punto 2 tenemos la modernización de infraestructura. Se le llevaron a cabo proyectos ambiciosos de modernización, como la expansión de la red ferroviaria y la construcción de carreteras, facilitando el transporte de mercancías y personas. En el punto 3 tenemos las políticas establecidas, estabilidad económica. Se implementaron medidas para garantizar la estabilidad económica, como la adopción del patrón oro, que contribuyó a la confianza de los inversionistas y al crecimiento económico. En el punto 4 tenemos el desarrollo del sector exportador. El Porfiriato se enfocó en impulsar al sector exportador, especialmente en la producción de materias primas, lo que favoreció el crecimiento económico del país. De último punto tenemos la apertura a la modernización tecnológica, donde se adoptaron tecnologías y métodos modernos en la agricultura e industria, aumentando la eficiencia y la productividad. La medida que el crecimiento económico generado durante el Porfiriato contribuyó con el desarrollo social de nuestro país,
es que, aunque el porfiriato experimentó un significativo crecimiento económico, es importante destacar que ese desarrollo no se distribuyó equitativamente en la sociedad. La bonanza económica benefició principalmente a la élite y a sectores específicos, dejando rezagadas a amplias capas de la población, especialmente a los trabajadores y campesinos. El crecimiento económico no se tradujo automáticamente en mejores sustanciales en las condiciones de vida para todos los mexicanos. La desigualdad social y la falta de acceso a oportunidades persistieron, generando tensiones que eventualmente contribuirían a movimientos sociales y políticos que buscaran abordar estas disparidades en las décadas siguientes. En consecuencia, aunque el porfiriato marcó un periodo de expansión económica, su impacto en el desarrollo social del país fue limitado y desigual. Por parte de todo el tema 59, queremos darle las gracias por su atención, maestro, y decir que esto es todo por nuestra parte. Gracias. Después de 2 años de guardar la sana distancia, esta vez de manera presencial participaremos en los trabajos de la 140 Asamblea General Ordinaria de nuestra central, este 23 y 24 de febrero, bajo la conducción de nuestro secretario general Carlos Aceves del Olmo. Analizaremos el entorno nacional buscando mejores condiciones para los trabajadores de México, en unidad y trabajo por una superación social. Citatir CTM. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.